Hola, ¿cómo están? Hoy quisiera que trabajáramos juntos una obra que nos permite entrar de lleno en la atmósfera y en el espíritu del romanticismo. Se trata del estudio Opus 25, número 1 de Frédéric Chopin, que él escribe al gran amor de su amigo Franz Liszt, que fue la condesa Marie Dagout. Pueden escucharlo completo en el canal de YouTube. Todo este lirismo, toda esta poesía que encontramos en este estudio se ve reflejada en el título que le pone Robert Schumann a este estudio después de haber escuchado al propio Chopin tocarlo. Se trata de El arpa eólica. El arpa eólica de por sí, el instrumento, el arpa, se toca directamente sobre las cuerdas, como sabemos. Por lo tanto, el sonido se fluye mucho más, se expande mucho más, a diferencia del mecanismo del piano, en donde tocamos una tecla, luego el martillo percute la cuerda, por lo tanto hay muchos pasos. En el arpa todo fluye más naturalmente. Y además le pone eólica, aéreo, eolo, el dios del viento. Creo que ese título de Robert Schumann nos permite entrar de lleno en la atmósfera que vamos a tener que lograr en este estudio tan particular y tan poético. Y luego Chopin, ¿cómo llamaba este estudio Chopin? El pastor. ¿Por qué el pastor? Porque Chopin cuenta en el magnífico libro Chopin visto por sus alumnos que la inspiración para componer este estudio le viene luego de la contemplación de un cuadro del siglo XIX en el que se ve a un pastor refugiarse de una tormenta en una gruta en la montaña con la sola compañía de la flauta, de su flauta. Por lo tanto, ¿qué tenemos que pensar en este estudio? La flauta, esa melodía que el pastor va a imaginar y que inspiró a Chopin. Esta melodía se va a reproducir en el estudio a través de la mano derecha y del quinto dedo. El quinto dedo no es un dedo frágil, es un dedo que al estar más corto se hace un poco incómodo para tocar. Entonces, lo primero que tenemos que analizar y interiorizar es esa melodía que va a seguir durante todo el estudio y que nunca tiene que ser perturbada por la cantidad de notas de los arpegios, que son muchas, por cierto, del resto del acompañamiento de la mano derecha y de la mano izquierda. Una de las cosas más dificultosas en este estudio es que tenemos que separar la mano derecha en dos partes. El quinto dedo va a ser la melodía y el resto de la mano el acompañamiento. No se olviden lo que decía Chopin, hay que cantar con los dedos. Esa melodía que vamos a tener durante todo el estudio y que tiene por supuesto frases que empiezan, se desarrollan y decaen, todo el estudio va hacia un clímax muy grande en el medio del estudio. Tenemos que individualizarla, realmente volvernos familiarizarnos con esa melodía, que difícilmente vamos a poder lograr esto si empezamos a tocar todas las notas, que son muchas por cierto. Entonces, toquemos la melodía sola y no necesariamente con el quinto dedo, que es un dedo, como ya dijimos, un poco incómodo. Toquémosla como si estuviéramos cantándola.
Eso lo podemos empezar a trabajar con el quinto dedo, con una mano abierta, porque si la mano está cerrada, no vamos a poder lograr el segundo elemento de este estudio fundamental, que es el legato. Si nosotros utilizamos una articulación, como lo que vimos en la última vez, la articulación rápida, precisa, con los dedos cerrados, esto va a sonar así. Un poco como si fuera Bach, ¿no es cierto?, la música barroca, que no es lo que queremos, justamente. Tenemos que lograr un legato. Yo creo que si Chopin hubiera podido, habría escrito una ligadura que abarca toda la obra. Por supuesto, tenemos las ligaduras que nos muestran cada una de las frases que se van sucediendo en el estudio. Entonces, lo que les aconsejo, utilizar lo que se llama una posición articulada. ¿Qué es una posición articulada? Justamente levantar un poco la muñeca para evitar que los dedos percutan de una manera que no nos permitan hacer un legato, porque tenemos que alcanzar unas extensiones muy importantes, tanto en la izquierda como en la derecha. Entonces, posición articulada, levantar un poco la muñeca, y la articulación tiene que ser muy poca, realmente una articulación muy precisa, pero sin levantar demasiado los dedos. Les muestro. Una vez más, siempre tenemos que recordar que es muy útil trabajar lentamente, pero trabajar lentamente como si estuviéramos tocando el estudio en cámara lenta, porque trabajar de esta manera lento, como les dije antes, articulando mucho, solamente nos va a servir para aprender las notas, pero no nos va a ser útil para poder lograr ese legato. Como les acabo de mostrar, en esta posición articulada nos permite hacer un movimiento lateral. ¿Y para qué lograr ese movimiento lateral? Es para poder acercar los dedos a la tecla y que no ocurra esto. El quinto dedo, que como ya dijimos es quien tiene la melodía durante toda la obra, tiene que acercarse a la tecla para que el sonido sea ese sonido iluminado, ese sonido noble que caracterizaba, por cierto, la técnica de Chopin. Trabajar mucho en el sonido y trabajar lento nos permite escucharnos. Cuando nosotros trabajamos al tempo que corresponde, en este caso un allegro sostenuto, pero como hay muchas notas va rápido el estudio, no podemos escuchar si todas las notas están parejas. Entonces, tenemos varios planos, como dijimos. Primer plano, la melodía que toca el quinto dedo de la mano derecha. Segundo plano, el bajo. Los bajos son siempre las bases de la construcción de la obra. De ahí, me repito, pero quiero recordarles que siempre el trabajo de la mano izquierda sola es muy útil, porque teniendo esa base bien sólida, la mano izquierda, la mano derecha también va a encontrar una gran libertad. Entonces, una vez más, el primer plano, la melodía, luego el bajo, que es acompañamiento tiene que estar en un tercer plano. Primer plano, la melodía, segundo plano, los bajos y el tercer plano
son los arpegios que acompañan a esa melodía. Otra cosa que también tenemos que prestar atención es el pedal. Acordarnos que está muy bien escrito en la mayor parte de estas ediciones originales, Urtext, por cierto. Es muy importante que prestemos atención en el pedal. El pedal tiene que acompañar a la melodía, pero tenemos que estudiarlo con la mano izquierda. Acuérdense, cuando uno toca a 4 manos, es el pianista que está a la izquierda el que toca el pedal, ¿no es cierto? Aquí lo mismo, tenemos que estudiar la mano izquierda con el pedal como iríamos a tocarlo cuando tocamos toda la obra. Luego vamos avanzando. El matiz general de toda esta página, de todo este comienzo del estudio, es piano. Luego vamos avanzando y vamos a empezar a ver contracantos con la mano izquierda, por ejemplo, en esta parte. En este caso, contracanto en la mano derecha y ahora contracanto en la mano izquierda. Por supuesto, estoy haciéndolo lento para que individualicen. Son contracantos que son muy importantes y que hacen a la variación. Es un estudio en donde se repite la misma forma musical. Les vuelvo a recordar lo que es la posición articulada con la muñeca más elevada que nos va a permitir este movimiento lateral que es el mismo con la mano izquierda que con la mano derecha. Solamente que la mano derecha tenemos, por supuesto, la melodía con el quinto dedo. Luego vamos avanzando en el estudio, vamos a llegar a la parte del clímax. Acá tenemos como intérpretes bastante libertad para poder hacer más apasionado, más poético, más lírico. Aquí empiezo en la parte del medio y llegaré al clímax. Esta parte es la parte más apasionada del estudio y luego, una vez que llegamos al clímax, de golpe, de un gran fuerte, tenemos que pasar a un piano. Esa es la otra cosa que tienen que también muy interesante en la partitura. Hay muchas indicaciones de matiz que son súbitos. Por ejemplo, ese piano súbito. Aquí, a partir de, luego del clímax, ya empezamos al final del estudio. La coda. Entonces voy a hacer de nuevo el clímax y luego un piano súbito.
esa coda, después del clímax, el piano súbito, es realmente como si la tormenta que Chopin imaginó y de la cual el pastor se resguardó con el sonido de su flauta, se hubiera tranquilizado, se hubiera apagado. Todo este final con los arpegios en pianísimo, tenemos que estudiarlo mucho con las manos separadas, con la mano izquierda y dar la menor cantidad de peso posible para que el sonido no sea un sonido demasiado fuerte. Este estudio nunca se enoja, nunca hay brusquedad, hay sí apasionamiento, hay amor, pero no hay brusquedad. Acuérdense siempre lo que dice Chopin, la técnica tiene que estar al servicio de la música y del discurso musical. Y en este caso, justamente en este estudio, Chopin muestra todo su caudal de lirismo, de poesía que caracterizan al periodo romántico. Espero que les haya interesado el video. No se olviden de hacerme preguntas, comentarios, compartirlos y también suscribirse al canal. Soy Marcela Roggeri, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.